Bien, señores, analizar con sentido práctico es un arte y le pido a Fernando Peña que sin mirar por el espejo retrovisor, que de una manera, como dice Aznavour, imparcial, objetiva, nos analice el gobierno que surgió el 16 de agosto, sin tomar en cuenta lo que hizo el otro, sino en medio de una pandemia y de todos los efectos de una pandemia, incluyendo las dificultades para ingresar al tren administrativo a todas aquellas personas que se sacrificaron durante años para desplazar a sus antecesores. La gestión de Abinader, ¿hasta dónde ha sido una ejecución de lo posible? Doctor, usted sorprende siempre. Y es una pregunta rara. No, pero sorprende siempre. La pregunta no es rara, es muy clara. Pero usted sorprende siempre porque, en principio, todo parecía indicar que manejábamos y que íbamos a manejar el mismo tema, pero a partir de, por ejemplo, pero los grupos económicos. Segundo, el mismo tema, pero a partir de situaciones de mucha actualidad y de problemas que aturden la nación dominicana si tomamos en cuenta lo que usted discutía antes de yo entrar. Y el mismo tema, si nos vamos a lo que es el propósito y la idea nuestra de compartir la discusión y la profundización del estudio de los grupos económicos y de esas grandes fortunas, incluyendo aquellas que me recuerdan aquel artículo que hice en discusión con usted en aquel momento y cuyo título tiene que ver mucho con usted, en el sentido de uno de los términos que usé para colocárselo, que era tratando los grupos económicos por su origen. Por su origen. Y cuando eso se dio, el título, parece que usted no lo recuerda, era Fortunas de etiología desconocida. Sí. Ya lo recordó. ¿A qué se refería justamente ese trabajo? Al origen. Al origen. Pero de manera muy específica quería poner en relieve aquellas agrupaciones de poder económico que se habían construido sobre la base de la lógica de la acumulación, es el término técnico correcto, extraeconómica. Lo que pasa, o sea, Fernando, que no era por las vías normales. Tú tienes que ser un poquito condescendiente conmigo y con mi edad. Yo soy un hombre viejo que ya padece algunas lagunas. No, yo también. Acuérdate de una cosa. Hoy día hablamos de una nueva actualización de los grupos, porque en aquel momento, los años 80, que era específicamente Salvador Jorge Blanco, después de Guzmán, tenía una particularidad, y era que los grupos eran de origen. Etiología quiere decir el origen de una enfermedad. De una enfermedad. O el origen en ese caso. Ahora, no era lo mismo que hoy. Hoy aparecen tres grupos, tres importantísimos, que no tienen nada que ver con aquello. Además de la modificación de los que ya existían. Por ejemplo, tú coges el grupo de Santiago y es otra cosa. Pero el grupo de Santiago es una denominación por la geografía. Sí, pero ese grupo de Santiago integra grupos distintos. Tenía dos connotaciones. Geográfica, esa es una, pero tiene dos connotaciones reales, económica y política. Así es. Y no entonces, solo económica. Quiero que entiendas que
No es lo mismo un grupo económico que hizo el PLD o un grupo económico que del narco ya poderoso o una banca que se fortalece, todo el mundo sabe, con el progreso de un país, pero con algunos dineros, por ejemplo, de una seguridad social, miles de millones. Pero yo te quiero dejar porque tú creo que caminas por el camino correcto. ¿Cómo es que debemos hacer eso? Entonces, yo se lo digo porque previo a la referencia que hago, usted exhibió una noticia, o ahora mismo, que habla del nivel de ganancias de uno solo de esos grupos, que si usted lo compara en función del tamaño de su fortuna, no estamos hablando de 10 pesos, que es el Grupo Financiero Popular. Sí. 15 punto y algo por ciento de ganancias por encima del periodo previo, en medio de una crisis. O bueno, no por encima de la ganancia previa, es de crecimiento en el año pasado. Pero cuando usted busca la historia y busca las referencias de los últimos años y coge un periodo, se va a encontrar que hay un crecimiento más o menos estable de ese sector financiero, no del banco, es del sector. Cada quien en su tamaño y cada quien en sus posibilidades. Y efectivamente, como usted mismo dijo, eso se mueve entre el 12, 13 e incluso hasta el 15. Y el hecho de que eso ocurra en el momento de la pandemia está asociado a cosas que se discutieron, que yo no quiero entrar ahora, pero que sí vienen al punto a propósito de lo que son los mecanismos de acumulación de los grupos de poder y de los grupos capitalistas, que es exactamente el rol y el papel del Estado en eso. Ocurre que en ese año de crisis sanitaria y de pandemia, o en el año y pico, hemos estado bajo excepción, todavía hay toque de queda, medidas excepcionales, poderes especiales, al día de hoy, a esta hora, eso hay. O sea, estamos y continuamos en una situación de emergencia. Por tanto, el rol fundamental en lo que pasa en la vida económica, política e institucional sigue siendo, y ahora con más obligación, del Estado. ¿Quién controla el Estado? Fíjese, del último periodo, del último año, el gobierno se ha dividido en dos colores. La primera parte fue del gobierno saliente y la última del gobierno entrante. Y cuando usted ve eso, tiene que ver cuál es la política que se desarrolló. Y en todo eso hay una figura que ha sido permanente en todo el proceso, que es justamente el jefe del Banco Central, del gobierno anterior y de este gobierno. Y en este programa, Apolinar Veloz desarrolló el tema del rol del banco en el medio de la crisis para poner a ganar a los grupos monopólicos que controlan la economía dominicana y particularmente al sector financiero, y le habló de millones y millones, de cientos de miles de millones de pesos puestos a un precio sin hacer nada en manos de los bancos para que los prestaran, ganando de entrada nada más en el cambio de cómo lo recibieron y cómo lo entregan a los que prestan. Solamente en eso, ganarse de cada 100 pesos 5, el 5%, el 4%, es una barbaridad, sin haber hecho nada. Eso es peor que especular, eso es peor que ser usurero. Y eso lo hace el Estado dominicano, lo hace el gobierno dominicano, lo hace el jefe del Banco Central, se hace en la política dominicana. Entonces, esos son mecanismos de acumulación, claro, y por eso registran eso en medio de una crisis que desbarata todo, que postra al gobierno, que subsume las capacidades del Estado dominicano y de quienes lo regentean. Ellos hacen gigantescos negocios. Eso es lo que ha pasado, lo he planteado en más de una ocasión en nuestras conversaciones en este programa. Lo que dicen quienes dirigen el Banco Mundial, quienes dirigen la economía del mundo, los de la OCDE, los que dirigen la economía del planeta y las finanzas del planeta. Lo que dijo Welferson, como he dicho en ocasiones anteriores, nunca en medio de la producción de tanta pobreza en el planeta,
de esos 7.500, 8.500 millones de personas, bien o mal contado, en medio del crecimiento de la pobreza, también se ha producido la más gigantesca acumulación de riquezas en el planeta y la reducción de los grupos que la controlan. Sí, pero con un 1% la población lo tiene. Pero eso es lo que estoy diciendo, Michelle, le pones un número. Entonces, ese problema implica una lógica del capital. Sí, lo que pasa es que... Y aquí en la República Dominicana eso es más evidente. No está sentado Apolinar todos los días. No es por mi gusto, es porque yo estoy íntimamente convencido de que Loy Malcún o Apolinar Veloz estuvieran haciendo exactamente lo mismo que Héctor Valdés. Tú sabías... Doctor, perdón, voy para allá. Tú sabes que hay tiempo. Tú sabías que los bancos le pidieron al presidente que mantenga a Héctor Valdés en esa posición. Claro, porque no es su empleado, es su socio. Pero muy bien, no, pero es lo mismo, porque tú crees, perdón, ¿tú crees que Apolinar va a hacer una revolución? No. Entonces, óyeme. No es su función. Óyeme, Malcún cree que para el año 2012, está hablando del 2004. En el 2004. En ese momento. Se pagarán $100 millones de intereses por los bonos que se habían emitido. Cuando tú oyes eso, tú te das cuenta que es que una cosa es cuando tú tienes que criticar desde afuera y otra cosa es la realidad. Yo creo que él es el decano de los gobernadores del Banco Central en el mundo, el que tiene más tiempo, ¿verdad? Y esos organismos que tú mencionas, lo que hacen es que hacen lo que él dice. Porque ellos tienen oficinas en el Banco Central. Yo no sé si tú has ido al Banco Central. Oficina del Fondo, oficina del BID, etc. Fernando. Porque el Estado Dominicano es socio de esos organismos. No, es como si fuera pero miembro. yo creo que harían lo mismo que él. Bueno, pero es una consideración, doctor, que yo le planteo que, y así va a ser, seguro. Usted ha sido bastante abierto en eso y además tiene una relación muy directa con el propio Apolinar, que lo discuta con Apolinar ahora a propósito de lo que está pasando, porque es que los datos y los números están grabados aquí en Revista 110. Y ese papel, yo lo que estoy diciendo, explicando por qué se da ese tipo de cosas y por qué se juega y se desempeña ese tipo de papel. Y lo estoy planteando para ligarlo a lo que a mí me interesa y que nos interesa a usted y a mí discutir ahora, que es el tema de los grupos económicos, de los grupos de poder y su rol. Y yo le puse de entrada dos ejemplos, uno traído de su propia intervención cuando usted enseñó las ganancias del Banco Popular, y yo le estoy diciendo una de las causas y una razón fundamental por qué aquí se legisla desde el gobierno, se actúa y se decide desde el gobierno del anterior y de este, de los anteriores y de este, en función de los intereses de esos grupos económicos. Y en este caso de esos grupos financieros, que son los que tienen el control de la orientación fundamental de la economía, porque eso no está disociado del papel que juegan los grupos económicos fundamentales. ¿Quiénes hegemonizan la economía dominicana hoy? ¿Cuáles son los tres grupos fundamentales hoy que están tomando decisiones, que deciden y definen la política? Búsquelos ahí. Están en contra, pero usted los busca y probablemente no menciona como grupos económicos al Grupo Popular de manera directa, pero tiene que mencionarlo porque la mesa tiene 4 patas. Lo que pasa es que hay grupos que te juegan roles político-institucionales y otros no. Y en la coyuntura dominicana hoy hay grupos que están jugando un rol político directo que no lo habían desempeñado a través de la historia de la República, de manera mucho más evidente. Y tal es el papel, en caso concreto, del Grupo Vicini, que ahora no manda, va y está de manera directa, el primero de ellos, y además en una ocasión especial, porque el presidente de la República, por primera vez en nuestro país, proviene directamente de un grupo económico de características muy particulares y de ubicación y origen muy específico, que es justamente Santiago. Esa es la concreta, y eso tiene que ser analizado con objetividad, no prefiriendo ni buscando maldad en la conducta individual, la actitud individual o las personas específicas a que uno se refiera, sino procurando identificar las causas y los fenómenos en función de los cuales se produce lo que se está produciendo en la República Dominicana. El tercer elemento, fuera de
de lo señalado respecto de los grupos económicos tradicionales y sus formas de acumulación y de los grupos que acumulan por vías extraeconómicas y que llamamos en aquel momento de teología desconocida, están los grupos transnacionales, lo que era antes las multinacionales en la condición clásica, la inversión extranjera, y que hoy juegan un papel también diferente, modificado en la República Dominicana, pero con otro tipo de rectoría en la vida económica e institucional del país. Y tal es el problema de cómo esos grupos evolucionan a ser grupos fundamentalmente o del sector terciario o de grupos económicos especiales, como el caso particular del sector minero, que es lo que apuntala roles y papeles como el que desempeña Barrigor en la actualidad dominicana. Y lo digo porque esos tres elementos confluyen en un problema de coyuntura y que tiene que ver con la pregunta que usted me hace sobre cómo evalúo el gobierno de Luis Abinader Corona. Si yo tomo esos tres elementos, los grupos de acumulación desde teología desconocida, o sea, de acumulación extraeconómica, entiéndase esto, y quiero hablar claro, acumulación por vía del desfalco del Estado, del robo, de la corrupción, acumulación por vía de los negocios ilegales, y negocios ilegales como por ejemplo narcotráfico, venta de armas, venta de órganos, por ejemplo, en el país, que acumulan eso y que han acumulado riquezas y fortuna, algunas de las cuales están supuestamente bebidas alcohólicas, por ejemplo. Eso no es cualquier cosa, y a quienes se ligan y cómo han estado vinculados. Cuando uno piensa en la policía y busca periodos anteriores, se da cuenta de que aquí no hay nada de qué asombrarse, porque es la repetición de los mismos episodios en condiciones diferentes. Entonces, cuando uno analiza esto y dice, pero esos grupos de acumulación extraeconómica están desempeñando un papel ahora en la República Dominicana, y aquí todo se ha aparentemente limpiado. Entonces, acumulación por vía del robo del Estado, de la corrupción, acumulación por vía de los negocios ilegales y acumulación por vía de los grupos económicos que intervienen en la lógica y en la perspectiva de la modernidad, que son los grupos más utilizados, por ejemplo, tecnología. Aquí incluso a mí me ha tocado hablar con usted sobre esos grupos que se dedican al problema de seguro y de seguridad. Por ejemplo, esos grupos, incluso algunos de esos grupos vinculados a eso y con mucha conexión a salud, vinculados a negocios de alta tecnología de capital colombiano. Yo le dije aquí en algún momento, estudiemos o discutamos cómo ha crecido la presencia de la inversión colombiana en la República Dominicana. Pero todos se lo quieren hacer un manejo de tipo político para terminar acusando a los venezolanos chavistas, como excusa para poder esconder la responsabilidad directa incluso del imperio, de los Estados Unidos, que conocen, saben y viven de eso, como viven del tema de la droga. Ya lo hemos dicho más de una vez, y el papel hasta de la DEA en temas como ese, el papel de ellos financiando no solo la extorsión, el narcotráfico, los negocios ilegales y los negocios de venta de armas. Todo eso está asociado en una pequeña economía como la dominicana. Entonces, desentrañar eso aquí en este país es una responsabilidad de hoy. Y todo parece indicar que después de haberse cubierto 20 años de construcción de un grupo económico fundado esencialmente en la corrupción estatal y en la corrupción gubernamental para poder acumular riqueza a velocidades que le permitieran competir con los grandes grupos económicos, que fue lo que hizo el PLD, pensar en la República Dominicana, que ha debido vivir una época diferente, entonces nos damos cuenta de una realidad en la que yo no voy a decir que es una evaluación del gobierno, yo voy a describir algunas cosas que han pasado en estos 8 meses de gobierno que le pueden indicar al pueblo de este país, al que está viendo el programa, y a usted y a mí, la oportunidad de entonces reflexionar sobre cosas de la objetividad. Fernando, mira, ahora, más tarde u otro día, quiero que tú conozcas la razón de la pregunta de tu evaluación del gobierno por lo siguiente. Yo todavía no entiendo cómo el PLD, y estoy hablando de PLD Leonel Danilo,
asumió una actitud, por una parte con Venezuela y luego con China. ¿Por qué Danilo fue a China conociendo cuál era la posición de Estados Unidos y sabiendo lo que le esperaba? Y la segunda es, ¿qué ha pasado ahora que hubo una descompresión con respecto a la inversión china? Si tú quieres lo dejas para después, pero es por lo que te pregunté de Luis, porque parecería que él tiene una actitud más abierta, pero parece que quien tiene una actitud más abierta es Biden. Doctor, hay un problema de relaciones de poder no solo locales, sino de imbricación de estas relaciones locales con los poderes internacionales, de la economía del país con la economía de la región y del mundo, porque nosotros vivimos en un mundo efectivamente no solo interrelacionado, no solo unificado. Yo leía esta mañana una afirmación de Tesla. ¿De? Tesla, en 1926, científico, electricidad, Tesla. Sí. Y donde él no es adivino ni era brujo, pero él decía que había que esperar lo que iba a pasar con el mundo cuando la telefonía pasara efectivamente a ser inalámbrica. Y como él prefiguró sin problema y casi como si estuviera bebiéndose un vaso de agua, la telefonía móvil y los celulares, porque él tenía una base científica y porque él conocía el tema de la electricidad y porque él conocía el tema de la energía en el sentido más amplio posible. Y entonces él prefiguró lo que iba a pasar, pero no tenía un celular en las manos, un teléfono móvil en las manos. Y está, pero clarito, el que lo ve fue una fotografía que hizo. Si usted agarra y analiza lo que pasó con los gobiernos del PLD y lo que está y lo relaciona con las actuaciones del gobierno actual, usted se va a dar cuenta cuál es el rol y el papel de los grupos dirigentes de la nación dominicana. Son los grupos de poder efectivos del país los que constituyen a los partidos, o son los partidos que ejercen funciones de dirección del Estado y del gobierno dominicano, o son ellos instrumentos de esos grupos económicos. Yo le dije aquí las fotografías del CONEP despidiendo a Danilo 2 veces y las fotografías del CONEP con Luis Abinader, le dice a usted quiénes dirigen el país, porque ahora resulta que el CONEP no es el CONEP del periodo anterior, es el CONEP de un largo periodo que pasa a 2 gobiernos, sí, que bajo el mismo control, donde se subsumió y se derrotó primero grupos económicos importantes que pasaron a jugar roles secundarios o sencillamente para estar figurando en el marco de la historia económica del país, o que sencillamente ya por ancianos dejaron de ser. Esa es la concreta. Esos grupos ahora, bajo el nuevo liderazgo que es de un viejo grupo económico, esos grupos ahora han cambiado apellidos, formas, etcétera, y se han incorporado los nuevos en articulaciones progresivas que pueden permitir ver la República Dominicana en forma diferente y explicar al mismo tiempo lo que ha pasado y lo que pasa con los ejes del poder en la República Dominicana. La verdad es, lo cierto es que cuando uno analiza el papel de del último periodo jugado por esos grupos en el último periodo, en el último momento del gobierno danilista, del gobierno peledeísta, y en estos primeros, uno se da cuenta que hay una línea común, y yo lo voy a poner para entrar en las cosas que decía de manera objetiva, de manera muy gráfica. Voy a poner ejemplos desde el punto de vista del marco jurídico legal. ¿Qué se ha estado haciendo desde el punto de vista jurídico legal? Se ha creado una nueva ley, una ley que reforme de manera efectiva los elementos que la sociedad dominicana reclama para hacer de este país un país más democrático, más transparente, más riguroso en el cumplimiento de la ley. No, lo que se ha hecho exclusivamente es completar el proceso de modificaciones jurídicas
legales en el país, institucionales, en favor y en función del interés de los grupos económicos poderosos que dirigían y siguen dirigiendo el país, que quedaron pendientes del periodo del gobierno de Danilo Medina. Y la primera de esas cosas, ¿usted sabe cómo se llama, doctor? La ley de las APP. Y es la única, no. Pero durante 15 años, aquí se mantuvo también en discusión el Código Penal, y ahora se retoma la discusión del Código Penal sobre la base de una combinación de la presión de la cúpula eclesial, apoyada en eso y como concesión a eso, pero por los mismos grupos tradicionales que necesitan la modificación del Código Penal para manejar problemas que no solo son ciudadanos y de vida cotidiana, sino que son problemas también de carácter político y económico, y por eso viene la discusión de nuevo en las condiciones que se plantean y la celeridad de salir de eso. Segundo elemento de tipo jurídico-político. Pero además viene el problema de la modificación de otras formas de legislación, de otras legislaciones y de otros reglamentos, todos asociados al problema económico, comercial y financiero del país. Están ahora en ese proceso acelerada. Sí, la misma reforma fiscal, la 8701. Pero voy a llegar ahí. Aceleradas por este gobierno, y entonces está pendiente esas que tú dices, y están pendientes porque se plantea otro tipo de discusión. Estos están interesados en darle velocidad a eso, lo que pasa es que no encuentran cómo. En el caso de la fiscal es que no encuentran cómo. Y por eso entollaron la discusión del tema eléctrico, porque está directamente vinculado tanto a una cosa como a la otra. Entonces ese marco jurídico es una de las responsabilidades que asume este gobierno, y la asume en una lógica, no como la asumió el gobierno del PLD, sino peor incluso. Peor. Este gobierno de ahora lo está asumiendo así. ¿Por qué? Porque quien está dirigiendo ni es el programa, que no servía para muchas cosas, del PRM en la campaña electoral, ni está dirigiendo el PRM como tal. El PRM es un partido que ni se reúne, ni discute, ni toma decisiones, ni funciona para eso. Quien está dirigiendo eso es la tríada, es el grupo, la tríada, es el grupo hegemónico de poder económico del Entonces, país. No es un consejo de Estado, es un triunvirato. Yo dije que es una tríada hegemónica de tres grupos económicos que lideran el proceso. Triunvirato es una valoración de tipo político que nos refiere a otra cosa y podría confundir la gente. Y yo quiero plantear la idea clara porque usted me pidió objetividad. Y yo creo que es correcta. O sea, el problema no es analizar con el deseo y con el corazón, sino con los hechos que han estado pasando. Ese primer elemento de carácter jurídico-político obedece a que esa tríada, ese grupo, que es el que tiene bajo secuestro al gobierno del PRM y del Frente Político, que se hizo cargo del gobierno tras la derrota del PLD por la calle. Porque yo quiero seguir insistiendo en mi valoración en ese sentido. Yo no creo que el PRM haya derrotado al PLD. Yo creo que el pueblo de este país ganó la derrota del PLD desde las calles con 3 años y medio de movilización, y las cobró el PRM a la cabeza de un frente político que ha terminado bajo el secuestro de esos grupos económicos. Y por eso lo digo sin dar vuelta. Por eso no es un Gustavo Montalvo el que hay en el primer ministro como primer ministro del país. No, quien está es el grupo Vicini. Y todo el mundo lo sabe. Y está en eso, y no solo eso, sino que los grupos económicos hegemónicos controlan los resortes fundamentales de la vida del país, incluyendo el tema salud. Y no es casual que sea entonces el eje Santiago el que te controle todo el tema de salud, aunque no sepan ni tengan nada que ver con el problema de salud, excepto los que son dueños de negocios de salud, que son los que han estado al frente del ministerio en los dos casos, en el anterior ministro y en el actual. Entonces, si ese es el primer elemento, el jurídico-político, yo le digo, y el económico se basa en 2 ejes. Uno es el problema de las APP. Como marco jurídico primero completado, no se olvide que el gobierno del PLD dejó la ley de las APP aprobada, pero no funcionando porque no tenía ni reglamento, y en 45 días, en 2 meses, este gobierno le hizo el reglamento, fue lo primero que hizo, 2 medidas clave, Valdés, Albizu y APP. Y eso le dice entonces cuál es el modelo de acumulación capitalista que prefieren y cómo se apuntala en este sentido. ¿No será, Fernando, que esa es la única opción que hay de generar recursos en este momento? ¿Cuál? O si tú no te quieres endeudar y tú quieres generar riqueza, tú necesitas obligatoriamente una alianza público-privada. No, ¿verdad? Lo primero que eso no es nuevo y eso es muy hay que activar los Aquí sectores. nadie está descubriendo el agua tibia en cubito. Hasta el Fondo Monetario Internacional viene de vuelta
Por estos canales se transmitió una actividad del Observatorio de Políticas Públicas de la UAS sobre la APP, cuando todavía no se hablaba en los niveles en que se está hablando ahora. Fuimos premonitorios en eso aquí, nosotros, el Observatorio de Políticas Públicas, y planteamos la discusión de ese tema como una cuestión urgente para que la sociedad dominicana advirtiera el peligro. Y aquí, a través de este canal, se transmitió la actividad que hicimos, donde participó incluso un técnico de altísima experiencia de origen argentino del Fondo Monetario Internacional en la discusión, una discusión académica, donde es evidente que quien viene de vuelta con las APP es el propio Fondo Monetario Internacional, por lo que ha implicado no solo para las economías locales, sino para lo que implica en términos de la procura de niveles de estabilidad económica y además de adesentamiento de la economía. Las APP y los fideicomisos combinados lo único que hacen es aumentar la falta de transparencia, el manejo doloso, la evasión, la discrecionalidad en el manejo económico, y además es el último sacrificio de los estados nacionales, de ese estado que usted defendía, ¿Cómo doctor? buscar a cuarto sin inversión extranjera? No, yo no he dicho sin inversión extranjera. No, extranjera no, sin alianza. Porque una cosa es No. Doctor. No, espérate, me dejé un pedazo. La SAP quita la inversión pública o privada. No puedes lograr inversión extranjera tampoco porque el clima no lo favorece. Ahora, sin esas dos cosas, ¿dónde vas a conseguir dinero? Es usted el que está negando la inversión extranjera, yo no. ¿Y quién va a venir aquí a invertir? Pero ¿quién dijo que no? Pero, óigame, pero hay 1000 formas de hacerlo. ¿Quién dijo que la única forma de inversión extranjera es las APP? Aquí en el mundo, además donde quiera, busque los propios países. No, que la APP yo le he visto, ¿tú sabes cómo? Para que los ricos de aquí inviertan. No, yo no lo he visto. Lo primero es que esa es la gran falsedad. La gran falsedad. El único sacrificado en ese proceso es el Estado, o lo que le queda al Estado, el esqueleto del Estado. Yo le daría la energía a los empresarios dominicanos. Bueno, doctor, bueno, no solo eso, a lo mejor. Como APP. Pero usted es apellido Jacín Riggs, usted Sí. no es Vicini. No, seguro. Entonces, esté quieto con eso, que el problema no viene por ahí. Entonces, usted, ojo de apellido, aunque sean del este los dos, o Sí, que estén establecidos son en el este, distintos. o estén establecidos, usted es más del cercado al final de la jornada. Entonces, el problema es, doctor, que las APP y los fideicomisos son parte de una lógica. Y el PRM, el gobierno actual, para no hablar del PRM, que no es lo mismo. No es lo mismo. El gobierno actual ha asumido el tema de las APP como lo asumió el PLD o como lo dejó el PLD, y de peor manera, porque quien lo está poniendo en práctica de manera brutal, abusiva y contra todos los intereses de este país es el gobierno actual. Le hizo el reglamento y aceleró, es más, creó una especie de superministerio de las APP, y encima de eso ha puesto una serie de figuras a jugar roles, incluyendo en el área de la llamada industria extractiva, que toca no solo el tema a medio ambiente, no solo al tema agua, no solo al tema producción de alimentos, sino que al mismo tiempo toca los intereses de quien quiere arrodillar el país, como lo acaba de hacer esta semana y como lo está planteando. Y se lo quiero decir y hacer una especie de incel aquí, como dirían los periodistas, o de intermedio, o de parada, para plantearle cómo, al valorar lo que pasa en el gobierno, no solo está el problema de esos ejes de política que ellos están promoviendo, sino para demostrar cómo, en este último caso, con el tema de la industria extractiva, de la minería en particular, y vinculado a lo de APP, viene lo otro, que es la decisión del gobierno de tomar iniciativa que lo ponen a la puerta de vivir lo que ya el propio presidente de la República acaba de admitir en el extranjero, y es la posibilidad de una profundización de elementos de crisis que yo digo, no lo dijo él, y lo reitero porque lo he afirmado antes, ponen el país de cara a una situación donde va a haber niveles de cuestionamiento de la gobernabilidad. Y se lo digo porque va a aparecer ya en esta misma semana, y qué casualidad tan bonita, en el mes de abril, el problema de la respuesta social a lo que viene haciendo el gobierno, que no es simple y llanamente la protesta de la gente o la protesta de franjas de la población vinculadas al PRM por empleo. ¿Y qué Eso es? es secundario. Está anunciado por decenas y cientos de organizaciones populares del país, reunidas hace apenas 15 días, un proceso de movilización en todo el país en 4 ejes.
El primero es el eje del sur, donde está planteado el eje del sur, sí, donde está planteado el problema grave que hay, que implica movilización de población con la propuesta de cooperativización del ingenio Barahona, el problema de la explotación de la minera de caliza, minería no mineral en las Malvinas, creo que se llama, ¿sí? en la cordillera. En la Salina. No, es la zona de la Sierra del Bauruco, donde está la explotación que acaba de anunciarse con una empresa extranjera que el propio gobierno ha estado promoviendo con las mayores... Esa es la que va a embarcar exactamente, por el puerto el de Barahona. Puerto de Barahona, que se lo asignó el presidente ahí mismo, sí, por encima de todo rigor, no solo en el marco de la ley, al Grupo Estrella de Santiago, que viene no solo del gobierno anterior, que tiene los vínculos que usted sabe, y que además... Y hay el Grupo Estrella que está con el grupo de que van a hacer el puerto. Pero, profesor, doctor, los periódicos de este país anuncian quién fue a hablar y a inaugurar ese proceso de inversión. Y tercero, entonces está esas dos cosas. Ese tema del sur, que ha implicado una convocatoria a movilización popular a partir de esta semana. Está el problema planteado en el nordeste del país. Y está planteado, teniendo incluso ahora como eje a San Francisco de Macorís, que el próximo 29 va a una jornada de movilización huelgaria y de movilización en toda la región nordeste, sobre todo demandando no solo cuestiones concretas con lo que este gobierno se comprometió de haber iniciado y no ha hecho, sino que además articula las respuestas que ha venido dando todas las comunidades que están desde Maimón hasta Cotuí. O sea, con el tema de gobierno que se hizo ayer en San Francisco es posiblemente por ese anuncio. Quisieron darle respuesta antes, incluso anunciaron que el pasado martes iban los principales ministros a darle respuestas a las demandas del colectivo de organizaciones populares y sociales de allá, y no lo dio. Algunos tienen que ver con la situación de la gente de Cotuí y de Sabana Grande de Boyá. Pero por supuesto, y además, ese es un eje más. Y además está de manera particular, ese es otro eje, y está de manera particular el eje de movilización que hay aquí planteado contra la ofensiva de Barrigol por ampliarse y por explotar la zona de Monte Plata. Para eso incluso, y lo voy a decir ahora, y es una información que me parece importante, Barri había planteado dos actividades. Una el 29 en Monte Plata, para tratar de dividir la comunidad, tratando de convencer a una parte de los cacaocultores, de los productores de cacao, que incluso toca los intereses de un grupo económico clave en ese momento, que es el tema, los intereses del grupo Pero si esos grupos se ponen de acuerdo para luchar por esos cuatro ejes, van a crear un clima de ingobernabilidad imposible, que esto se va a dar porra. No, yo le estoy diciendo que el próximo viernes está planteado, convocado por Barrigol, un encuentro ahí en Monte Plata. Pero atendiendo a que la población decidió participar masivamente para decirle no a Barrigol y no a Juana Barceló, que incluso está anunciada para ir personalmente, se inventaron una actividad y la promovieron a través de otros, e incluso con la buena actitud de otras organizaciones de Yamasá para el próximo martes, o sea, para el día de mañana. Pero ¿por qué tú estás personalizando con la gerente? Juana Barceló es un nombre de una gerente de Barrigol. Igualito que usted dice Abinader, que es el presidente del país. Pero no es lo mismo. Usted puede hablar del país sin hablar de Abinader. Usted no puede hablar de Barrigol sin hablar de Juana Barceló y de Mark Bristow, que es el CEO mundial de Barrick. Yo lo que he hecho es la mención de una persona que está jugando esos papeles y que además se ha empeñado en tener protagonismo en la discusión y en la intervención con la comunidad. Y ella está anunciada, por eso lo digo, para visitar en el día de mañana a Yamasá, y allá vamos a estar juntos. ¿Van a hablar con ella? No solo que vamos a estar juntos, porque es un diálogo y una discusión, es un conversatorio para ver si le conviene o no a Monte Plata y a sus comunidades, y particularmente a Yamasá y a la zona de Cuance, que se instale una presa de cola, que se expanda Barri a través de haber logrado el control de Precipité, que tiene la concesión minera de esa zona, y en la cual lo que Barri esconde es que está proyectando construir probablemente alrededor de 200 kilómetros de túneles para meterse en la explotación subterránea. El problema no es nada más la presa de cola. Entonces aquí hay un problema de intereses de las mineras
que este gobierno los ha acelerado a mayor velocidad que lo que lo hizo el propio PLD. ¿Y quiénes son los representantes técnicos del Grupo Popular? Hay muchísimo. ¿Técnicos? Sí, señor, pero no uno ni dos. Solamente tienen con los de la Comisión Ambiental de la UAS y los técnicos especializados de la UAS, con los técnicos financieros de nosotros que manejan inversiones de carácter minero y en las áreas extractivas, con los que han estudiado no solo el tema del medio ambiente, con los que tenemos 5 y 7 años dándole seguimiento. ¿Qué es lo que tema. pasa con la cooperativización del ingenio Barahona? Bueno, lo que pasa es que ese ingenio fue entregado como todo fue privatizado a una empresa extranjera, al consorcio. Y eso eso no ha funcionado. No solo un fracaso, sino que además es un proceso de empobrecimiento bajo condiciones irregulares e incluso de robo al propio Estado Dominicano demostrado y publicado. Hay que ver las cosas y la cantidad de actividades que se han estado haciendo en toda esa región y particularmente en Barahona y cómo se ha unido todo el movimiento social, las instituciones, las iglesias, demandando la salida de esa empresa y la cooperativización del ingenio. ¿Y no está mejor el ingenio Barahona ahora que cuando no había nada? No cuando no había ni cuando él sea. No compare. No, yo estoy preguntando. No compare la tierra poblada con un planeta que no tiene habitantes. Compare las cosas que son comparables. Lo que está absolutamente claro es lo que está pasando con la gente. Mira, yo quiero confesar en público que yo te tengo una envidia increíble. ¿Con qué? Porque tu retórica yo no la puedo igualar ni te puedo discutir, pero yo no estoy de acuerdo con todo lo que tú dices. No, yo no le... ni yo se lo estoy pidiendo lo que estamos discutiendo. Además, yo le voy a decir una cosa. Aquí se crea una frase en aquí lo que yo decía, qué bonita está la causa. Mira, nadie puede debatir contigo. No, ¿quién dijo que no? Nadie puede debatir contigo. Lo primero que yo quiero no es que debatan conmigo, ni usted tampoco. Lo que yo quiero es que usted me niegue lo que yo estoy diciendo. Me diga que no es verdad lo que yo he dicho. Que me diga que no es verdad, que efectivamente... Lo primero que te voy a negar es que es un abuso meterle 4 frentes a este gobierno al mismo tiempo. No, lo que usted tiene que admitir es que no soy yo. Aunque sean... pero tú eres vocero. Una pregunta, doctor. No, yo no soy vocero de nada. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Es el pueblo el que ha creado esos frentes? ¿Son las organizaciones sociales? ¿O es el gobierno que lo ha provocado? No, yo le voy a decir una pregunta. ¿Usted cree que es justo que 3 pesos que se necesitan para reubicar las 6 comunidades que pueden ser sepultadas por la presa de Cobre del Llagal no se haga ahora? Pero ahí no hemos concentrado. Yo creo que eso es injusto. Bien, sobre todo que eso no estaba en el contrato. ¿Usted cree que es justo y que es legal que Barrigol esté penetrando a una zona que está fuera de la concesión minera que ellos le tocan? Yo creo que no es justo, pero vamos a concentrarnos en eso ahora. Pero doctor, ¿usted cree que es justo que las comunidades que se han muerto exigiendo cosas elementales no se las cumplan después de haberlo y teniendo los recursos para eso? ¿Usted cree que es justo que a un consorcio que no ha sido capaz de cambiar la realidad que vive la población de Barahona ahora quiera apoderarse y despojar a los campesinos de la sabana de Guancho y de otros lados de las propiedades que ellos han tenido con financiamiento del Estado, con apoyo del IAD, etcétera, y que para eso se use el propio IAD? Pues eso es justo. Entonces, si eso no es justo, no me diga que usted no está de acuerdo. Usted está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Lo que pasa es que usted, su función es otra en este programa y en estos medios de comunicación. Pero en el fondo, como ciudadano, usted no puede estar de acuerdo con esas barbaridades. ¿Quién está haciendo eso? ¿Lo está haciendo el gobierno de Washington? ¿Lo está haciendo el gobierno de Maduro? ¿O lo está haciendo el gobierno de Abinader? Aquí hay un proceso, y hay que decirlo con transparencia, de protoprivatización, o sea, de privatización sobre la privatización, y para eso Michel Hassin sirve la lógica y la estrategia de ADP con formas de financiamiento como el fideicomiso, que además encubre el robo, el dinero discrecional, el dinero del lavado, y lo encubre todo, y no lo digo yo, lo dicen los técnicos y los organismos internacionales, algunos de ellos, o técnicos de ellos. La ley no resuelve ese problema. ¿Cómo es? La ley no resuelve la ley de alianza público-privada. Óigame, no. Porque lo regula. No regula nada. Lo que hace es precisamente garantizar menos transparencia, más opacidad, encubrir justamente esos negocios. Porque, por ejemplo, yo te entiendo cuando tú dices, hay cosas que se dieron antes de la ley. Mira, para que el pueblo entienda, es mejor, Michel, y yo no es que quiero ayudar en ese sentido, sí quiero plantear lo que creo. Yo te hago una simple pregunta para que la gente que nos está viendo y escuchando escuche la respuesta. ¿Tú crees que lo que pasó con la carretera del Nordeste, y tu papá ha hablado bastante de eso aquí, es correcto y justo? ¿Legal para este país? ¿Justo? ¿Es legítimo?
es saludable, ayuda al desarrollo de este país. ¿Cuál es Lo la que- del Nordeste? Ay, la carretera que va de Santo Domingo a Samaná. Ah, no, eso es una locura. Eso es una APP. Y no me diga que ese es el ejemplo de APP malo y los otros Sí, son buenos. pero, Todas son así. pa' que- Todas son Sí, pero- así. Y se refieren fundamentalmente al área de servicio, Sí, pero a la hay privatización una de lo Sí, público. pero óyeme, yo te voy a decir algo. En el caso de la APP, es como que tú hables del tema de la garantía del gobierno cuando contrata, hace una alianza público-privada para que pongan energía. Si el gobierno se pone le dice, yo te voy a pagar, si tú estás pagado, si esa planta está pagada, o si el dólar sube, o el combustible sube, entonces eso está mal. Ahora, si tú regulas eso, o un peaje sombra que tiene eso, yo creo que se pueden hacer las Pero cosas. no es que se pueden, Michelle, no te dejes confundir porque te van a destruir a ti también. A lo mejor te ofrecen una APP y tú crees que te va bien y al final te vas, como el doctor decía, en vez de prohibido joderte, te vas a joder. Sí. Si el problema de las APP hay que verlo como ha sido y ver la experiencia histórica. No te lleve de la propaganda ni Sí, permita pero yo te voy a difundir decir, eso. yo te voy a decir algo. Comenzamos en el 87. Vino la caída de la cortina de hierro. Neoliberalismo. ¿Cuál fue el único programa que aquí con el bendito lenguaje de libre mercado y de libre competencia se mantuvo todo el tiempo? Y ahora mismo tú me acabas de dar razón. Nosotros dijimos que APP, capitalización de la empresa pública, no era más que privatización. No, pero no solo usted y yo lo dijimos juntos en este programa. Eso es lo mismo. Pero cuando yo hablo, fíjese que yo uso un término que probablemente no lo usa mucha gente, es más, yo no he escuchado más. Yo he usado el término de protoprivatización para plantear que con las APP lo que hace es potenciar en los niveles de privatización que se habían hecho, con la particularidad de que ahora, bajo este mecanismo y del fideicomiso, se extorsiona, se sangra, se pulveriza más el Estado Dominicano y se concentra más la riqueza. ¿Cuándo son, Eso hicimos. ¿Cuándo son las manifestaciones? No, yo dije que empiezan los anuncios que hay, yo no organizo ninguna, yo las apoyo. No, que ¿cuándo son? Pero a partir de esta semana. Bien. Arrancan, son encuentros populares que se han producido Y porque el la- gobierno no Y escucha. la próxima participación de Fernando Peña, ¿cuánto va a ser aquí? Mañana en la mañana. Aquí. Mañana en la mañana. ¿También? Sí, no tengo Ok, problema. nos vemos. Eso depende de usted. Todos los días, si usted quiere. Nos vemos, Y hacemos el Fernando. programa juntos. Nos vemos, Fernando.